Buenas tardes para todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de análisis que se conocen. En este caso específico son tres. Entonces vamos con el primero. El primero se conoce como análisis técnico. Entonces en este nos basamos en el análisis gráfico de los movimientos de los activos que estemos operando, teniendo en cuenta temporalidades de corto, mediano y largo plazo, y adicionalmente nos valemos de ciertas herramientas. En primera instancia, los patrones gráficos que puede dar el precio, en este caso mediante informaciones de velas, análisis tendencial, términos de oferta y demanda, además volumen transaccional y divergencias en el precio, que es lo más comúnmente usado para este tipo de análisis. Continuamos con el análisis fundamental, que tiene que ver con todo el tema de estudio macroeconómico y los eventos que pueden afectar los precios del mercado, como cuáles tenemos de manera importante. Uno, las tasas de interés de cada país, que muestran la fortaleza o debilidad de una moneda, las tasas de inflación, los índices de empleo o desempleo, las políticas económicas en términos de recaudación de impuestos, términos de deuda y adicionalmente sucesos sociales que vienen ligados, como es el tema de los conflictos armados, la innovación empresarial o de igual manera pues también el poder adquisitivo de cada ciudadano orgánico de cada país. El tercer análisis es el análisis sentimental y este análisis sentimental se basa en ciertos factores. El primero, que es el apetito o la aversión al riesgo. Entonces, es decir, qué tanta receptividad tienen los traders institucionales, que son los que mueven el mercado como tal, a hacer cualquier tipo de inversión en una divisa, en acción o en cualquier otro instrumento financiero operable. De igual manera, con este apetito al riesgo nos da un sentimiento de optimismo, es decir, de euforia en el mercado o negatividad en el mismo, que se puede ver también en temas de la psicología de masas o las respuestas a ciertos acontecimientos que se estén suscitando. Y por último, tiene que ver mucho el tema del manejo emocional de los titulares noticiosos o las charlas importantes de algún vocero de alguna de las instituciones. Y eso también nos puede dar un sesgo de cómo se puede estar moviendo el precio de un activo o de ciertos activos. Y por último, son complementarios los análisis que se han explicado hasta el momento. Pues claro que sí. Pues en primera instancia, el análisis técnico nos posibilita pues entender o ver qué movimiento está teniendo el precio de un activo mediante una perspectiva matemática y probabilística. Y en el caso del análisis fundamental nos da un contexto de por qué se está dando ese movimiento a nivel macroeconómico. Y por último, con la parte sentimental nos da una probabilidad de confirmación adicional de que ese movimiento o lo que esperamos que efectúe el precio de acuerdo a lo que vemos gráficamente se esté dando. Y ya por último, pues no siendo más, les agradezco por visualizar nuestro video y de igual manera no olviden suscribirse y estar pendiente a los nuevos videos.